Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse nuevamente con el caso interinstitucional de Asorreuma. Hoy es un día muy especial para la Asociación Colombiana de Reumatología porque, como ustedes saben, este año los programas de reumatología de Medellín y Cali nos van a estar acompañando en el caso interinstitucional. Creemos que es una oportunidad muy importante para lograr cohesión entre todos los residentes de reumatología y los reumatólogos del futuro. Esto es enriquecedor para todos nosotros y estamos muy contentos. Hoy tenemos la presencia y el honor de tener con nosotros al programa de reumatología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. El doctor Andrés Chavarriaga es residente de reumatología y el doctor Carlos Jaime Velázquez, reumatólogo, va a estar como profesor, como instructor del doctor Chavarriaga dentro de la discusión del caso. Vamos a tener pues un caso muy interesante, espero que sea de agrado de todos. Recomendaciones, primero que todo, por favor, mantengan el micrófono cerrado durante la presentación para que no vaya a haber interrupciones en el caso y en la exposición del doctor Chavarriaga. Si tienen dudas, preguntas, comentarios acerca del caso, los pueden hacer en el chat del GoToMeeting. Vamos a estar pendientes de contestar todas estas preguntas hacia el final del caso. La discusión será con el doctor Velázquez. Les recuerdo, aprovechando que estamos aquí, pues varias personas de la asociación, que el sábado 5 de septiembre en la mañana vamos a tener una jornada de residentes de reumatología en donde vamos a hacer el concurso de Copa Colombia de Reumatología, en donde se escogerá el residente que nos va a representar en la Copa América en Panlar. Haremos también la presentación de casos clínicos de reumatología que estaba presupuestada para hacer en el curso de Pasto. Sin duda va a ser una jornada académica muy interesante. Les recuerdo el sábado 5 de septiembre para que aparten la fecha. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias al doctor Chavarriaga y al doctor Velázquez por unirse a esta convocatoria y, por supuesto, en los próximos meses tendremos también a los programas de ICESI y de la Universidad de Antioquia que nos van a enriquecer con estos importantes casos. Entonces, doctor Chavarriaga, por favor, adelante. Gracias de nuevo por unirse y por favor mantengan sus micrófonos apagados. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a la doctora Ana por la presentación. Muchísimas gracias a la asociación pues, por la invitación y un agradecimiento muy especial al doctor Carlos Jaime y a los demás profesores del programa de reumatología de Bolivariana. El día de hoy entonces traemos un caso clínico de interés, el cual tuvimos en uno de los servicios de hospitalización donde se ejerce el programa. Entonces se trata de una paciente de 36 años de edad, casada. Su oficio era secretaria, vive en Puerto Berrío, Antioquia, y no tiene antecedentes de importancia, es decir, la paciente era previamente sana. Este es más o menos cronológicamente cómo ocurrieron los eventos. Es importante que tengan en cuenta que los síntomas inician en este punto, más o menos en el día 1, que más o menos es el día 6 ingresa al hospital local y que 3 días luego de estar en el hospital local se deteriora e ingresa y es remitida a un hospital de tercer nivel. Entonces, los síntomas iniciales de nuestra paciente eran rinorrea y tos seca. Luego presentó tos húmeda con expectoración purulenta, que se asoció a disnea de medianos esfuerzos, que empeoraba con el decúbito, y eso fue la que lo hizo consultar. Estuvo entonces en el primer nivel de atención enfocada como una neumonía en tratamiento con ceftriaxona durante 6 días. Más o menos entre el inicio de los síntomas y el día que consulta ocurren 6 días y 3 días después de estar hospitalizada reaparecen los picos febriles, aumentan los síntomas respiratorios y aumenta la necesidad de fracción excretada de oxígeno, por lo cual deciden remitir a la paciente. Estos son los exámenes iniciales con los cuales llega al primer nivel. Notable, solamente tenía algo de leucocitosis y en la historia clínica de remisión hablaban de estrongiloides en la vaciloscopia tomada, los dos iniciales negativos. La tercera fue positiva, lo cual era bastante llamativo. Este es el examen clínico de ingreso al tercer nivel de atención. Estaba taquicárdica, taquipnéica, hipotensa y desaturada. Desde el punto de vista de la auscultación y el examen físico estaba en falla ventilatoria, por lo cual se decide intubar.
Estos son los exámenes clínicos, exámenes de laboratorio, perdón, de ingreso al tercer nivel de atención, donde persistía algo de leucocitosis con neutrofilia y llamativamente tenía una diabetes o pues tenía una glicada que estaba en 10,5, previamente no tenía diagnóstico de diabetes y una PCR bastante aumentada, 27 miligramos por decilitro. Y en ese punto estaba pues con acidosis metabólica, con hiperlactatemia. Requiere entonces intubación y traslado a unidad de cuidado intensivo, inician antibiótico de amplio espectro e intuban la paciente, requiriendo incluso pronación y soporte vasopresor con norepinefrina. Entonces, les voy a mostrar más o menos cómo ocurrieron los eventos en la paciente. Es una paciente entonces con síntomas pulmonares y choque séptico. Al ingreso, toman IgM para micoplasma, un coprológico, una PCR viral múltiple, una PCR, perdón, múltiple respiratoria, la cual es negativa, unos hemocultivos que estaban pendientes de un aspirado traqueal, pues que les adelanto que el cultivo mostró una E. coli resistente a cefalosporinas de tercera generación. Llamativamente llaman del laboratorio al servicio de medicina interna porque en el aspirado traqueal encuentran esta imagen que pueden ver, el cual en ese momento pensábamos que era el estrongiloides que estaban pensando en el sitio de revisión. Les muestro de nuevo la imagen. Entonces, en ese punto estábamos en un paciente con síntomas pulmonares, con choque séptico y con una sospecha de parasitosis pulmonar. Estos son entonces los parásitos que comprometen el pulmón, que los dividimos en protozoos, artrópodos y nemátodos, platelmintos y tremátodos, y son los que pueden producir en algún momento compromiso pulmonar, como la fasciola o como la paragonitis. Les recuerdo que la parasitosis del pulmón se puede deber a una reacción de hipersensibilidad durante su ciclo de vida, que usualmente es una respuesta mediada por IgE, también puede ser invasión directa del parénquima pulmonar al espacio pleural, o los parásitos pueden hacer lo que conocemos como la fase o el ciclo hematógeno, que lo hacen usualmente Mucinarius strongyloides y ascaris, pero también pueden migrar desde órganos infectados como abscesos hepáticos, por ejemplo. Entonces, en ese punto se llama enfermedades infecciosas. Enfermedades infecciosas continúa el cambio del tratamiento antibiótico debido a la E. coli que había aparecido, debido a la gravedad del cuadro, continúa la banco e inicia tratamiento antiparasitario de amplio espectro ante las dudas y en ese momento el desconocimiento de cuál era el germen o el parásito que estaba produciendo. Se plantea un plan de realizar un TAC de tórax, un lavado broncoalveolar, hemocultivos, aerobios, hongos y micobacterias ya tomados, es decir, esperar, laboratorio de evolución y exámenes adicionales. Es entonces en ese punto donde, a pesar de que la paciente estaba en un compromiso grave, se lleva a tomografía y en la tomografía encontramos lo siguiente. Les muestro de nuevo la tomografía. La lectura eran infiltrados intersticiales con micronódulos en los 4 campos pulmonares y daban como primera opción causa infecciosa. No leían ocupación alveolar ni neumonía como causante de los hallazgos en la tomografía. Y durante el lavado broncoalveolar, de nuevo, en el gram del lavado broncoalveolar, encontramos de nuevo un patógeno ciliado. Era lo que describían en ese momento. Movía las cilias en uno de los polos. Les muestro de nuevo la imagen. Y es en ese punto entonces que el lavado broncoalveolar muestra endobronquitis con predominio en los lóbulos inferiores. No había inflamación crónica granulomatosa y encontraban un predominio linfocítico. Estos son los cultivos, les adelanto que los de hongos fueron negativos, y los cultivos para micobacterias del medio líquido y medio sólido también fueron negativos. Estos son los laboratorios de evolución, como pueden ver, mejoró de la leucocitosis. La PCR venía en descenso, pero la creatinina venía en ascenso. Es decir, entonces en ese momento realizaron un uroanálisis, el cual fue completamente normal. Entonces, enfermedades infecciosas, debido a la presencia de síntomas pulmonares, choque séptico, una sospecha de parasitosis pulmonar y los hallazgos del germen que se veía en el lavado broncoalveolar,
sospechoso de una infección por lofomonas. ¿Qué es entonces la lofomona? Las primeras descripciones vienen desde 1800, se hizo bajo microscopía de luz, es un protozoo multiflagelado, eso va acorde pues con lo visto en el lavado broncoalveolar. Existen dos especies descritas hasta ahora, habitan en el intestino de termitas y cucarachas y puede ingresar por vía pulmonar o gastrointestinal, puede parasitar pulmón o sistema nervioso central, y en uno de sus polos tiene un cúmulo de flagelos con orientación irregular. Les recuerdo entonces la imagen del lavado broncoalveolar, que característicamente, según lo que había determinado enfermedades infecciosas, cumplía las características mencionadas. Casos reportados 136 en el mundo, 83 en China. Es muy importante que sepan que en Perú hay 10% de los casos reportados, o sea, más o menos 13 casos, y en España el 3%. Es usual en pacientes inmunosuprimidos. Nuestro paciente no tenía inmunosupresión, aunque ahora tenía una diabetes de reciente diagnóstico mal controlado con neumopatía. Esta es la serie más grande que existe hasta el momento, 136 casos, como les mencionaba. La mayoría de ellos pulmonares, que lo encontraban en el lavado broncoalveolar o en el esputo. Usualmente los pacientes tienen fiebre, algo de tos, hallazgos similares a los encontrados en nuestro paciente, vidrio esmerilado y opacidades en parche o nódulos en ambos campos pulmonares. Normalmente se hace bajo observación directa de las muestras respiratorias y se le puede hacer tricrómico, Papa Nicolau y Jensen, y siempre hay dificultades en el crecimiento. El diagnóstico diferencial más importante entonces es con una célula ciliada. Esta es la célula ciliada y esta es la lofoma. Entonces en ese punto estábamos en el que no sabíamos si era o no. Se mandaron las imágenes a 3 grupos en el mundo, se mandó al CDC de Atlanta, se mandó a Perú al doctor Gotuso, que es un infectólogo que trabaja mucho con parásitos, y se mandó a España. El doctor Gotuso dijo que él creía que era una lefomona, que no estaba seguro. En España nos dijeron que también tenían dudas, y cuando le mandamos al doctor del CDC, este es un patólogo experto en parásitos, Blaine Mathison, dijo, eso es una célula ciliada, eso no es ninguna lefomona. Y en ese punto decidimos entonces hacer la búsqueda de la literatura y encontramos que la mayoría de los casos que habían reportado enfermedad, o muchos de ellos, habían hecho el diagnóstico por microscopía de luz, como nosotros, y que el diagnóstico cuando se hacía por microscopía electrónica eran células ciliadas. Y ellos concluyen algo muy interesante, y es que no había en ese momento, para 2016, evidencia robusta para considerarlo como una infección, y que se debía tener cuidado en ese momento para realmente hablar de que esto era una infección o un patógeno oportunista. Entonces, ¿qué pasó con nuestra paciente? Ya no teníamos diagnóstico, estábamos ante una lesión renal código 3, llegó en hemodiálisis, estábamos con soporte vasopresor con parámetros ventilatorios altos. Se interpretó la lesión renal como de causa múltiple por disfunción orgánica múltiple debido a la gravedad del paciente, y no teníamos diagnóstico pulmonar. Se decidió llevar a biopsia pulmonar, se comentó de nuevo con enfermedades infecciosas, y en conjunto con el grupo de cuidado intensivo se inició protocolo de metilprednisolona para SDRA, continuando el tratamiento antiparasitario ante las dudas en ese punto. Luego de completar el tratamiento con esteroides y el tratamiento antibiótico, se logró desmontar el vasopresor y se logró llevar a biopsia pulmonar. Esta es la biopsia pulmonar de nuestro paciente, donde se veía algo de hemorragia, algo de infiltrados fibroblásticos, sobre todo en las vías aéreas, y mucho infiltrado mononuclear, y lo leyeron como una neumonía organizada. Entonces, ¿qué pasó con nuestra paciente? ¿Cuál es la evolución de nuestra paciente? Choque séptico, parasitosis pulmonar, lofomonas, y estamos en el punto donde nuestra paciente tenía una neumonía organizada. Les vuelvo a mostrar la tomografía, y en ese punto, cuando estábamos con neumonía organizada, hicimos una nueva interpretación con un radiólogo, fuimos donde radiología y miramos retrospectivamente las imágenes, y nos dijo que las imágenes podían ser compatibles o eran compatibles con una neumonía intersticial no especificada. Entonces teníamos una paciente que tenía por biopsia una neumonía organizada y por tomografía una neumonía no específica, una niña, ¿cierto? Esta es la correlación que se puede ver entre la imagen y la biopsia en la mayoría de los pacientes. Esto, digamos que por fuera de enfermedad autoinmune la correlación es cercana al 50%. En enfermedad autoinmune es mucho mejor, pero usualmente lo que nosotros tendemos a ver es vidrio deslustrado, bilateral con bronquiectasis en niños. Vemos la consolidación periférica que estaba ausente en nuestro paciente. Usualmente es subpleural peribronquial y que a veces migra, o podemos ver el patrón reticular con panalización y con gradiente apicobasal en las NIU, en las formas de línea fibrótica. Y existe una forma de
neumonía intersticial aguda, como que es vista como vidrio esmerilado o deslustrado con consolidación basal y progresión rápida. Este es el artículo de radiología y patología donde muestra la correlación publicada en 2013 por la Sociedad Americana del Tórax, donde hablan más o menos de lo que les mencioné, que la correlación no es exacta y que a veces podemos encontrar pacientes con hallazgos en imágenes que la patología es distinta. Entonces estamos en una neumonía organizada, cumplía criterio patológico, se revisaron las biopsias de nuevo. Desde el punto de vista de imágenes no cumplía criterio, es decir, no había consolidación, no había patrón subpleural, no eran migratorias, aunque sí había algo de vidrio ilustrado, hay que mencionar. Esta es la incidencia demostrada en neumonía organizada. Y cuando nos enfrentamos a neumonía organizada, nosotros tenemos que pensar que la neumonía organizada puede ser criptogénica en aquellos pacientes en que no se encuentra etiología asociada a HIV, negativa en nuestro paciente, a lo mismo que hepatitis B, C, y BDRL, medicamentos, la paciente fue clara en mencionar que no tomaba ningún medicamento y que era previamente sana, y que las enfermedades del tejido conectivo pueden ser bastante importantes. No había nada para pensar en radiación y la paciente no aquejaba de diarrea para pensar en enfermedad inflamatoria intestinal, ni dolor, ni otros hallazgos. Entonces, ¿qué paraquímicos adicionales se pidieron en ese momento? Ante la mejoría con esteroides, se pidió un perfil de autoanticuerpos donde encontramos unos ANAs, uno en 320 patrón moteado y citoplasmático. Cuando llegaron los ANAs, se ordenaron los ENAs y llegó un RO mayor a 200. En ese punto, entonces, ¿qué teníamos con nuestro paciente, con nuestra paciente? Síntomas pulmonares, unos ANAs positivos más un anti-RO positivo, perdón, con una neumonía organizada. La primera opción diagnóstica que teníamos en ese momento era IPA, como neumonía intersticial con características autoinmunes. Entonces, ¿qué ocurrió con nuestra paciente? Choque séptico, locomotor, neumonía organizada, y en este momento o en ese punto estábamos ante un IPA. Hay unas preguntas que vamos a ir resolviendo a medida que va ocurriendo el caso clínico, como son qué es la neumonía intersticial con características autoinmunes o el IPA, cómo es el comportamiento de las enfermedades autoinmunes y su compromiso pulmonar, por qué tiene este paciente dos patrones de ANAS, y cuál es la relación entre los anticuerpos y la enfermedad y cómo se comportan en nuestro paciente. Entonces, esta es históricamente una serie muy importante porque fue una de las primeras series publicadas por la doctora Reykjavik en CHES 2011, donde se muestran, o ella trata de describir las características clínicas, la prevalencia y los patrones radiográficos y los hallazgos de patología en pacientes con neumonía, neumonía intersticial con características autoinmunes. Ella que pone en la discusión de su artículo, las enfermedades pulmonares intersticiales con características autoinmunes usualmente no cumplen criterios clasificatorios para enfermedad del tejido. Algunos han tratado, o hasta ese punto trataban de incluirla dentro de las enfermedades indiferenciadas del tejido conectivo, pero hay algo claro que ella menciona en la discusión del artículo, y es que usualmente estos pacientes, en menos del 1% de los casos, tendrá compromiso pulmonar y tendrá un comportamiento benigno, algo que no es tan frecuentemente visto en estas series. Entonces, ella trata en ese momento, para 2011, de acuñar el término de neumonía intersticial con características autoinmunes. ¿Qué encuentra ella en su serie? Dos patrones principales en su serie: neumonía intersticial usual con más frecuente y neumonía intersticial no específica. 63 pacientes con neumonía intersticial con características autoinmunes, 39 con TAC típico, 21 con TAC atípico y 3 con ambos TAC. Algunos de ellos fueron llevados a biopsia y algunos se lograron clasificar por biopsia y otros no. ¿Qué encontró ella? Lo más importante, tenía un grupo de enfermedad autoinmune con compromiso pulmonar. Tenía el de características y tendría un grupo de fibrosis pulmonar idiopática. Ella encontró en ese punto que la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía intersticial con características autoinmunes tenían la misma supervivencia, y que las enfermedades asociadas al colágeno no tenían una mejor supervivencia, y que en esa serie de ellas, tener unos ANAs mayores a 1 en 1280 se asociaba a una mayor probabilidad de supervivencia. Las series posteriores han mostrado que realmente el IPAF, si tiene características de NINE, se comporta más parecido a una NINE, y si tiene características de NIU, se comporta parecido más a la fibrosis pulmonar. ¿Qué tenemos además de esa serie? Los ANAs en esta serie eran en el 92% positivos. Aquellos que tenían ANAs negativos eran factor reumatoide positivo, y hubo un paciente con anti-SSL70, un RNP, 4 RNP y 1 en fibrosis pulmonar idiopática, y ninguno de los anti-CSF. Luego de esto, hay series adicionales que tratan el tema, no
las traje a colación, pero sale en 2015 en el grupo europeo de la Sociedad Europea de Respiratoria y Americana del Tórax. Tratan de crear o de lanzar los criterios clasificatorios para neumonía intersticial con características autoinmunes. ¿Qué características o en qué consisten estos criterios? Entonces, tienen un dominio clínico, tienen un dominio serológico y tienen un dominio morfológico. Donde estos pacientes lo que se busca es aquellos pacientes que no cumplen criterios clasificatorios para enfermedades del tejido conectivo, pero que tienen algunas características que hacen pensar que de manera subyacente la causa del compromiso pulmonar es autoinmune. Entonces, desde el punto de vista clínico, como pueden ver, están las fisuras distales, tener dolor articular, tener telangiectasias, tener fenómeno de Raynaud o tener Botron. Desde el punto de vista serológico, tener ANAS 1 en 320, ellos cuando hacen la discusión en este artículo prefieren mejorar la especificidad en este grupo a expensas de la sensibilidad, que tenga factor reumatoide o los demás anticuerpos en mención. Y por último, y no menos importante, un dominio morfológico donde están dos dominios, el dominio histopatológico y el dominio radiológico, donde están lo que bien conocemos, neumonía NINE, neumonía organizada, una superposición NINE con neumonía organizada y la neumonía linfocítica. Entonces, ellos, con algunos de estos dominios, pueden clasificar al paciente como neumonía con características. Pero es importante conocer que la enfermedad autoinmune también tiene características desde el punto de vista autoinmunidad y su compromiso pulmonar. Es bien sabido que la AR, la principal correlación entre AR e imagen e histología es la NINE en 60-70% y segundo la NINE. Las demás usualmente causarán NINE, pero siempre tener en cuenta que en el Sjögren la neumonía linfocítica es la más característica, aunque no la más frecuente, y que en las miopatías inflamatorias es bastante frecuente la enfermedad pulmonar y que la NINE y la neumonía organizada son las más frecuentes y que en muchos casos se superponen. Es bien interesante revisar entonces por qué este paciente tiene dos patrones de ANAS, y una de ellas es la presencia de más de un anticuerpo que hasta este punto probablemente no habíamos podido encontrar, o que el anticuerpo migrara, y eso está bastante descrito con el ROC. Entonces, quisimos hacer una relación entre el patrón, el antígeno y la enfermedad que se pudiera correlacionar con este paciente, aunque les recuerdo que en este punto estábamos en el PAP. Y es que este paciente tenía un patrón moteado que podría ser explicado por un ROLAS, Vito RNT, que en este caso era un ROC, y que eso puede estar relacionado usualmente con Sjögren o lupus, y que en el caso del RNP con la mixta del tejido conectivo, y un patrón citoplasmático que es por P-ribonucleoproteína, por JO o por el anti-ROC, y que usualmente tanto el ROC como el Sjögren, tanto el ROC como el JO1 se pueden relacionar con Sjögren o síndrome de sintetas. Y es importante mencionar que el ROC tiene dos subunidades, subunidad 52 y subunidad 60, y que cada una de ellas, aunque medimos las dos de rutina y en algunos laboratorios se puede hacer la diferenciación, se asocian a lupus, Sjögren, lupus neonatal, y que el RO52 tiene mucha importancia, el anti-RO52 tiene mucha importancia en los pacientes con miopatías inflamatorias, sobre todo asociado a anti-JO1 o síndrome antisintetasa. Entonces, nuestra paciente no cumplía en ese momento criterios clasificatorios para Sjögren, tenía solamente un RO positivo. No podemos decir entonces que la pudiéramos clasificar como un Sjögren, y se decidió iniciar 1 miligramo por kilo luego de la infusión de metilprednisolona. Se dieron 500 miligramos de ciclofosfamida debido a la falla renal, la paciente estaba en diálisis y tuvimos dificultades para el desmonte de la ventilación. En ese punto, y por el antecedente del anti-ROC y la neumonía organizada, se decide realizar una biopsia de glándula salival. La paciente aún se encontraba intubada y nos muestra una glándula salival con infiltración focal linfocítica y ciudadenitis con un foco score de 3, compatible con Sjögren. Entonces, en ese punto, estábamos que nuestra paciente tenía una neumonía organizada, un anti-ROC y una biopsia de glándula salival. Entonces, como primera opción, y todo podía incluir el caso, era un Sjögren. Debido a las dificultades con nuestra paciente para lograr desmontarla del ventilador y que la paciente aquejaba cuando tratábamos de interrogarla algo de debilidad muscular, se decidió ordenar una CPK, la cual mostró un resultado en 5.000. En ese punto entonces, y ya la paciente lográndose desmontar del ventilador, le vimos las manos y encontramos estos hallazgos en las manos, que los interpretamos como unas manos en mecánico. Y en ese punto entonces decidimos ordenar un antígeno, el cual fue positivo, mayor a 250 con un valor de referencia de 20. Entonces, ¿qué pasó con nuestra paciente? Luego de la ciclofosfamida,
logró realizarse traqueostomía, se logró desmontar la diálisis y con eso se interpretó que el compromiso renal era por la falla orgánica multisistémica y se logró dar de alta a la paciente sin diálisis, con traqueostomía que luego se logró cerrar y para manejo ambulatorio y para continuar ciclo fosfato. ¿Cuál fue la evolución entonces de nuestra paciente? Un Sjögren, unas manos en mecánico con una CPK en 5000, un anti-Ho1 positivo y una sospecha de un síndrome antisintetasa, debido pues al anti-Ho1 y las manos en mecánico. Entonces es importante en este punto, sabiendo que teníamos como primera opción diagnóstica un Sjögren, qué implicación o qué son los anti-Ho1 y qué implicación pueden tener ellos en la evolución de nuestra paciente. Son anticuerpos con la RNA de transferencia sintasa, que es una enzima citoplasmática que lo que va a hacer es acetilar el RNA de transferencia. Es muy importante en la síntesis de proteínas. Cuando uno revisa si estos anticuerpos tienen un papel patogénico o no, hay controversia aún en la literatura en las últimas revisiones, y está dado porque no parece ser que directamente ellos produzcan daño, sino que ellos estimulan la célula plasmacitoide para que produzca interferón. Entonces, si vamos a eso último, sí son patogénicos, pero no propiamente. Se han encortado entre el 15 y el 25% de los pacientes con miopatías inflamatorias y según la serie, en aquellos que tienen compromiso pulmonar, algunos hablan del 70%, aunque realmente eso ha venido variando. Han tratado de hablar como el síndrome anti-Ho1, porque parece ser que como en la mayoría de enfermedad autoinmune y reumatología, predisposición genética, un antígeno aerotransportado o algo que aumenta la presentación antigénica en el pulmón produce anticuerpos contra Ho1 y el músculo se afecta secundariamente. Estos son los criterios clasificatorios para síndrome antisintetasa, donde nuestro paciente tenía miopatía, tenía el anti-Ho1 y tenía manos en mecánico, y con eso era suficiente para clasificarla como un síndrome antisintetasa. Además, es frecuente encontrar manos en mecánico entre el 30, más o menos 40%, fenómeno de Raynaud del 30%. La artritis es más variable y usualmente 90% tendrá compromiso pulmonar y cerca de 80% tendrá miopatía. Entonces, con la clínica y los anticuerpos, ¿cuál es la enfermedad más probable? Es posible un síndrome de superposición. ¿Puede nuestro paciente tenerlo? Entonces iniciamos con IPAP, luego pensamos en Sjögren, luego pensamos en antisintetasa y finalmente estábamos pensando que pudiera tener un síndrome de superposición. Está claro que los síndromes de superposición son aquellos que tienen manifestaciones clínicas de dos o más enfermedades y que cumplen criterios clasificaciones para ambos, ¿cierto? Era el caso de nuestra paciente. Tenía criterios para síndrome antisintetasa y tenía criterios para Sjögren. Pero una pregunta muy interesante o que era necesario resolver en ese momento era si el Sjögren podía explicar absolutamente todo lo que teníamos en nuestra paciente. Veamos qué puede explicar. La biopsia de glándula salival y el RO es explicable por el Sjögren. La miopatía y el compromiso pulmonar también son explicables por el Sjögren, recordándoles que usualmente, aunque hay una serie reciente de Sjögren de 2015 que muestra que lo que conocíamos como miopatía en Sjögren no es tan poco usual que eleven CPK por encima de 1000, pero que clásicamente se conoce como la miopatía asociada a Sjögren, que no eleva CPK por encima de 1000, que tiene mucho o que presenta dolor al menos en una tercera parte. Estos pacientes, digamos que esto sería lo único que dirían. Las manos en mecánico, pareciera que no las explicaba, al menos en la búsqueda de la literatura que hicimos, y el anti-Ho1, esto fue lo que encontramos en la literatura. Esta es una serie del doctor Ramos Casals, donde tiene de su grupo de 400 pacientes con Sjögren, ellos seleccionaron 82 pacientes con anticuerpos atípicos. ¿Cuáles eran esos anticuerpos atípicos? Pacientes que tenían anticuerpos antifosfolípidos, anti-DNA, anti-RNP, y solo uno de sus pacientes tenía anti-Ho1. No hay mayores características en la serie de cómo se comportó ese paciente. Ellos mencionan que en ese escenario, cuando se asociaba anti-Ho1 a Sjögren, no tenía mayor implicación en la evolución del paciente y que usualmente los anti-Ho1 eran a títulos bajos, diferente a lo que ocurría en nuestro paciente. Ellos hacen la búsqueda de la literatura y encuentran adicional a este otros dos pacientes reportados y de nuevo, en esa serie de 306 pacientes diferentes a los 86 que les acabo de mencionar, no habían mayores características del paciente en cuanto a la clínica y si se comportaban o no como un síndrome antisintetasa. Este estudio es muy importante a la hora de interpretar lo que estaba pasando con nuestro paciente, porque una muy buena pregunta es si realmente el Ho1 es positivo o es debido, por ejemplo, al RO52, y esto es un estudio del 97, donde lo que hicieron fue tomar el suero de pacientes con miopatías inflamatorias, polimiositis, dermatomiositis y Ho1 positivo.
¿Y qué encontraron ellos en este grupo de pacientes? 100% de aquellos pacientes Jo1 positivo que eran con síndrome antisintetasa tenían RO52 positivo. Y cuando hacían las pruebas de laboratorio se daban cuenta que estos pacientes no era un falso positivo, sino que realmente el RO52 hacía parte del anticuerpo. Series posteriores han mostrado valores similares de RO52 y menos de RO60 en los pacientes con miopatía con antisintetasa. Esta es una serie de 48 pacientes donde su objetivo primario era tratamiento modificador de la enfermedad. Pero ¿qué encontraron ellos y por qué les traigo esta serie a colación? Para mostrarle la frecuencia en aquellos pacientes con antisintetasa que eran anti-Jo1 positivo, que a través de las series es más o menos cerca del 60%. Pero hay algo más interesante en esta serie. Pueden ver que el grupo de pacientes con antisintetasa que tenía RO positivo, RO52 o RO60, 40% tenía síntomas serios. Y hubo 15% que tenía cianobenitis linfocítica en la biopsia de glándulas salivales. Desgraciadamente, cuando uno lee el artículo, dicen que no tenían pacientes que cumplieran criterios clasificatorios para shock. Este es un artículo publicado a finales del año pasado, donde hacen un recuento del compromiso pulmonar por síndrome antisintetasa, y aquí lo que pretendo es no dejar en el tintero algo que ocurrió con nuestro paciente, y es que está claramente descrito que los pacientes con síndrome antisintetasa con mayor frecuencia hacen NINE, de segunda opción hacen neumonía organizada, pero quiero poner su atención o que presten atención a este punto, donde la superposición entre NINE y neumonía organizada se puede ver entre el 3 y el 23% de los pacientes. Que fue probablemente lo que ocurrió con nuestro paciente. Tenía imagen de NINE y probablemente el sitio donde se hizo la biopsia fue de una neumonía organizada. Y esta fue la superposición, o en ese punto fue como se interpretó. Pero, ¿qué importancia tiene tener la mezcla de anti-Jo1 y RO positivo? Si ese RO es RO52 en esta serie de 89 pacientes con síndrome antisintetasa que tenían RO52 positivo y negativo, encontraron que aquellos pacientes con RO52 tenían una menor supervivencia. Y no solo tenían una menor supervivencia, a pesar de que las características en la imagen tomográfica eran similares, tenían menor, aunque tenían una similar proporción de remisión, mejoraban menos y además se deterioraban más el grupo de pacientes. Y esto a través del tiempo se ha demostrado, y es que aquellos pacientes con anti-Jo1 que tienen anti-RO 52 positivo tienen un peor pronóstico. Entonces, digamos que esta es nuestra balanza de nuestro paciente. Tenía un Sjögren que lo explicaban o que estaba, digamos, documentado o soportado por un RO. Digamos que no podemos saber si es RO 52 o RO 60, simplemente era un RO. Y tenemos una biopsia de glándula salival que es positiva. Tenemos un compromiso pulmonar que, al menos desde el punto de vista estadístico o de frecuencia, se parece más a lo que se ve en antisintetas, es decir, NINE, que se ven las dos, pero la neumonía organizada es más frecuente y es más frecuente el compromiso pulmonar en las miopatías. Tenía una miopatía que se comportaba más como miopatía asociada a antisintetasa que a Sjögren. Les repito, esto puede tener algo de controversia, y tenía un RO que también lo podía explicar. Pero el anti-Jo1 definitivamente pareciera que no estaba explicado ni las manos en medio. Entonces nuestra conclusión fue que se trataba de un síndrome de superposición Sjögren antisintetasa, y que en aquellos pacientes con enfermedades intersticiales que no se tenga etiología se debe buscar de manera activa la enfermedad autoinmune y tener un alto índice de sospecha, siempre descartando la causa infecciosa como primera opción. O sea, nuestra paciente no tan bien, pero en el tiempo mejoró. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Chavarriaga, por el caso supremamente interesante. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, perfectamente lo pueden hacer por el chat, estaremos atentos. Si alguien quiere hablar, ya el doctor Carlos Jaime estará dirigiendo la discusión. Muchas gracias y gracias a todos por la asistencia. Por acá hay una pregunta de José Bernardo. Saludo cordial, José Bernardo. Si se le hizo biopsia muscular o electromiografía, digamos que en ese momento por el estado crítico no, pues, no se pudieron hacer esos procedimientos en la paciente. El doctor Ormaza pide la palabra.
Hola, buenas noches. Muy interesante el caso. Felicitaciones. Yo creo que este tipo de casos nos enseñan un poco acerca de aquellas neumopatías intersticiales que en algunas oportunidades dejamos de diagnosticar. Aquí lo interesante fue que tuvimos un anti-Ho1 positivo. Sin embargo, y siempre que hablo un poquitico del tema de enfermedades intersticiales y miopatías, recordar que hay un grupo de pacientes que suelen hacer enfermedades intersticiales pulmonares similares a la antisintetasa, eh, asociados a dermatomiositis sin muchas manifestaciones dermatológicas, donde predomina las manifestaciones pulmonares y incluso en algunas series reportadas como amiopática, que realmente no es que sea amiopática, sino que no estudiamos mucho el músculo en esos pacientes, pensando que es secundaria a su enfermedad pulmonar. Y estas son aquellos pacientes que tienen autoanticuerpos anti-MA5 que suelen desarrollar este tipo de alteraciones. También quiero hacer un comentario breve acerca de los autoanticuerpos en miositis. Recordar que hay dos tipos, unos que están asociados y otros que son específicos. El anti-Ro52 y el anti-Ro60 son asociados y el anti-Ho1 es específico de enfermedades de miopatías, en este caso la antisintetasa. Y con alguna frecuencia el anti-Ro52 se ve muy asociado con anti-Ho1 positivo, inclusive en algunas series hasta un 60-70%. Sin lugar a dudas, los síndromes de sobreposición juegan un papel importante con las miopatías inflamatorias, y entre ellas, pues, el síndrome de Sjögren se ha descrito en varias series. Y por otra parte, quiero hacer cuña también que cada vez hablamos menos de polimiositis y el síndrome antisintetasa, y si ustedes lo pueden ver en los últimos artículos de revisión de las miopatías inflamatorias, ya no se habla de la polimiositis, sino que se habla del síndrome antisintetasa, no solamente con la anti-Ho1, sino con los otros autoanticuerpos asociados. Felicitaciones nuevamente por el caso clínico. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su aporte. Quiero ir respondiendo algunas preguntas que se hacen por el chat. La doctora Prieto pregunta a qué se atribuyó el compromiso renal. De pronto, como lo mencionó Andrés, pues hubo una falla orgánica multisistémica, en general porque la paciente estaba con acidosis metabólica, hiperlactatemia, estaba hipotensa, y aunque requirió soporte dialítico, pero posteriormente recuperó la función renal, los asobados, pues los niveles de asobados y el uroanálisis fue normal. O sea, no pensamos que haya un compromiso orgánico renal asociado a autoinmunidad, pensamos que fue por falla orgánica multisistema. Otra pregunta del doctor Cajas es con respecto a cuando uno habla de Sjögren asociado a poliautoinmunidad o superposición. Pues digamos que pues es una posición personal, pues digamos que he escuchado pues a una experta en el tema recientemente en alguna conversación académica con Adriana Rojas que propone el término de poliautoinmunidad. Pues digamos que lo que yo creo y lo que mencionó Andrés en la presentación es que cuando se cumplen dos criterios, dos enfermedades que cumplen criterios completos de enfermedad del tejido conectivo, es una superposición, pero creo que en el mismo sentido va el término de poliautoinmunidad. O sea, no encontraría una diferencia, pues, digamos, de fondo o pues una diferencia sustancial entre ambos términos. También otra pregunta del doctor Puerta. Se habla de la presencia de estrongiloidasis pulmonar. Tiene razón, doctor, pero digamos que esa vaciloscopia, creo que eso es del sitio de remisión, que es una parte, pues, un área que no es urbana, pues fuera de la ciudad de Medellín, y la bacterióloga tal vez confundió la célula ciliada con estrongiloides, pero nunca se confirmó. O sea que en definitiva, ese hallazgo de la vaciloscopia positiva posiblemente haya sido una célula ciliada, pero en ningún momento se documentó una parasitosis pulmonar. También aquí José Bernardo propone hablar de alguna poliautoinmunidad establecida, de acuerdo, porque pues, se haría síndrome de Sjögren, antisintetasa y diabetes autoinmune, sí que cumpliría esos criterios de poliautoinmunidad. Aquí también hacen
Otra pregunta, Adriana, pues hay muchas Adrianas, pero Adriana Amigas. pide la palabra. Por Hola, favor, Adriana. buenas noches. Felicitar a Andrés por la presentación y al grupo porque el caso de verdad es muy interesante. No, yo iba a mencionar algo sobre la estrongiloidiasis, pues independiente que el paciente de pronto no lo hubiera tenido, y es, pues uno, lo que podían haber observado en el lavado o en los becas, pues que fueron becas al principio, eran las larvas. No sé qué tanto las larvas de estrongiloides, pues no sé si alguno las ha visto. Yo tuve la oportunidad en pregrado de trabajar pues en parasitología en pacientes con VIH y con estrongiloidiasis diseminada, y pues se ve un poquito diferente. De pronto no es descabellado que sí lo hubiera tenido, que ese hubiera sido de pronto el caso, como la causa inicial de esa hiperlactatemia, de esa acidosis, de esa falla multisistémica, que tuvieron que ponerle antibióticos, porque recuerden que las larvas del estrongiloides, al atravesar la pared intestinal y entrar al flujo, a la parte, pues a la sangre y viajar hasta los pulmones, en su camino o en su tránsito, se traen encima de ellos, pues como adheridos, los bacilos gram negativos, y ellos son la causa de una sepsis de origen pulmonar en esos pacientes con estrongiloidiasis diseminada. Esta paciente era diabética pues no diagnosticada previamente, que podía darle algún grado de inmunosupresión. Entonces, pues de pronto hubiera podido, por ese lado era que yo estaba primero como mirando el caso, hasta que ya vino todo lo otro que Andrés explicó. Pero felicitaciones. Muchas gracias, Ariana. También hay otra pregunta en el chat con respecto a si todo puede cuadrar como síndrome antisintetasa. Digamos que, como lo mostró Andrés, como en la balanza pues diagnóstica, realmente sí hay muchos elementos para antisintetasa, pero creo que la biopsia de glándula salival menor es contundente, y creo que sí se podría hablar, a mi juicio, de superposición de Sjögren y síndrome antisintetasa. También hay otra pregunta del doctor Fabio Torres, que si se habla de la presencia de anti-RO52 positivo, digamos que recordar que en ese momento, cuando la paciente estaba deteriorando y la paciente no mejoraba ni con antimicrobianos ni con antiparasitarios, y por la presencia inicialmente de los ANAS positivos, fue que se decidió ponerle los cursos de metilprednisolona y ciclofosfamida ajustada a la función renal. Ya posteriormente llegó el RO52, pues digamos que no era en este momento la razón, pues era como más el enfoque diagnóstico, pero el desenlace de la paciente posteriormente ella tuvo una infección urinaria, hizo una sepsis de origen urinario que inicialmente requirió, por esa sepsis y el compromiso pulmonar, administración de inmunoglobulina, y posteriormente la paciente tuvo como una recaída y ahí se le aplicó rituximab y tuvo una buena respuesta. Pero tiene razón, incluso ahí cuando uno habla de antisintetasa, una serie reciente que revisamos con Andrés preparando la conferencia, donde hay una mejor, digamos, desenlace en pruebas de función pulmonar a 2 años cuando se utiliza rituximab comparado con ciclofosfamida, pero digamos que en ese momento se tomó la decisión de ciclofosfamida por el deterioro de la paciente no infeccioso y por unos ANAS positivos. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Ana, de pronto, pues, Carlos, sí, es como, este caso es como un vértigo, ¿no? O sea, la señora está bien y de pronto se enfermó y se fue para la UCI y casi se muere, y resulta que apareció sin tasa Sjögren, ciclofosfamida, y se salvó. Esa no es la historia natural del Sjögren. Sí, no estoy diciendo que ese no es el diagnóstico, por favor, no me vayan a caer encima, sino que lo interesante de este caso es que eso no es lo que uno ve. Uno ve el paciente que le da el síndrome seco y después le da la otra cosa y tan, y bueno, pero así, en una semana, ¿en cuánto? 15 días, 20 días evoluciona la señora así. Qué caso tan interesante. Sí, realmente sí, sí, es complicado, y por eso llamó la atención por lo de porque inicialmente pues digamos que el compromiso pulmonar en Sjögren pues es muy variable, pues, pero en general es un curso, como tú dices, más benigno, pero la paciente se empeoró, pues tal vez el deterioro rápido que tuvo pues sea como atribuido a la superposición,
por eso es que la paciente, digamos que inicialmente mejoró con los pulsos y con la ciclofosfamida, pero después hubo como la sospecha de que tuviera una miopatía asociada porque era muy difícil el desmonte de la ventilación mecánica sin ninguna causa pues estructural o diferente. Entonces yo creo que como ese curso tan tórpido creo que es atribuido a la superposición, pues es una apreciación pues más de especulación, pero realmente ese fue el curso de la paciente, pues prácticamente fallece, pero después de la inmunosupresión y consiguiendo con la ciclofosfamida hubo un desenlace favorable inicial. Perdón, voy a buscar aquí otra. También nos dice Paul, perdón un segundo. Hay una pregunta del doctor Mantilla con respecto a qué panel pues, se aconseja realizar en enfermedad pulmonar intersticial. Pues digamos que también como posición personal es como de esos escenarios en los cuales es diferente a lo que hacemos en reumatología, donde se parte una alta probabilidad pretest y solamente el anticuerpo tendrá fines de confirmar el diagnóstico o a veces pronósticos. Pero digamos que cuando yo estoy en presencia de un IPAF, o mi manera de ver el IPAF, es que creo que clínicamente el secreto está en las manos. En las manos uno ve la poliartritis, el fenómeno de Raynaud, las teleangiectasias, las úlceras digitales, pero si no encuentra nada de eso, pues ve el Gottman, pero si no encuentra nada de eso, pues yo creo que es cuando uno está autorizado a pedir prácticamente todos los anticuerpos. Realmente, como lo sugiere el consenso IPAF, pues uno pedía los ANAS, DNA, ENAS, y lo que tenemos la posibilidad de nosotros pedir, pues que está en el plan de beneficios o de anticuerpos diferentes, sería pedir el antijo 1, que está en el plan de beneficios, y también se puede pedir el anti-PMSCL, que habla de superposición de miopatía inflamatoria y esclerosis sistémica. Entonces, realmente es lo que sugiere el consenso, y cuando uno no encuentra nada, pues los expertos dicen, aunque es muy raro, pedir unos ANCAS, porque es una causa rara de enfermedad pulmonar intersticial y niveles de IgG4. Paul también hace un llamado muy pertinente de la importancia de la biopsia, pues realmente sí, es a veces, y por eso, y miren que hay disociación a veces entre las imágenes y la biopsia, y creo que estaba indicada, como lo dice Paul, pues por el deterioro de la paciente, y no teníamos un diagnóstico claro, creo que era el escenario pues como adecuado para la biopsia pulmonar. También pregunta el doctor Cajas de cómo se ajustó el tratamiento de ciclofosfamida a la diálisis. Pues digamos que los artículos clásicos de ese tema, pues que son reportes muy pequeños, hablan de poner 17 horas post-diálisis. Es el artículo exacto, pues para fines prácticos, el paciente se dializa y al día siguiente, pues cuando se pueda, pues en las 24 horas siguientes a la diálisis se le aplica la ciclofosfamida. También Paul habla de la Junta Disciplinaria de Enfermedad Pulmonar Intersticial, es muy importante. Creo que reumatología tiene un papel fundamental porque muchas veces se tiene la visión de una fibrosis pulmonar idiopática por parte, por ejemplo, de neumología, pero nosotros tenemos la oportunidad, pues, en nuestro trabajo de ir a un centro de referencia en neumología que es CardioVid, y con frecuencia encontramos IPAF o diagnósticos claros de miopatía inflamatoria o de esclerosis sistémica. Ya lo mencionó también el doctor inicialmente Ormaza en su comentario, lo de los anticuerpos, lo menciona la doctora Ospina, anticuerpos antifactor 5 diferenciador del melanoma. Totalmente cierto, pero pues digamos que no hay la posibilidad de medirlos pues, en nuestro medio que yo conozco. Aquí hablan el doctor Buitrago hace una pregunta acerca de miopatía de Sjögren de riesgo de compromiso tumoral. Pues realmente, digamos que uno tendría que enfocarlo generalmente cuando, pues creo que en los dos escenarios, pues si uno tiene una miopatía inflamatoria y el paciente tiene más de 50 años, la evolución es tórpida y los niveles de CPK son normales, pues yo creería que vale la pena hacer una tamización de neoplasia, pero obviamente basada primero por síntomas y por la epidemiología. Pues de pronto una búsqueda incesante de hacer estudios invasivos endoscópicos sin síntomas,
creo que no está justificada porque no hay como diferencia. Y en Sjögren también es un tema muy discutido, pues en las series clásicas hablan de un RR de 50 para tener un linfoma, pues digamos que los expertos recomiendan, y yo personalmente me acojo a esa recomendación, de repetir los anticuerpos cada año, y si esos anticuerpos eran positivos y se negativizan, hablo de factor reumatoide ANAS y ENAS, hay crioglobulinas positivas, se consume complemento, hay leucopenia o hay una parotidomegalia pétrea unilateral, pues el paciente tiene alto riesgo de linfoma. Y también se lo pedí al doctor Andrés Echeverri, que está presente, la elevación importante de la beta-2 microglobulina, también, y obviamente si hay un cambio en la electroforesis de policlonal a monoclonal o oligoclonal, obviamente empezar en un linfoma. Pero también es recomendación de expertos hacer esa tamización anual de los anticuerpos. También hablaba la doctora Ospina, reitera su comentario del anticuerpo diferenciador de melanoma. El doctor Bello dice que se alcanzó a preocupar porque era una enfermedad por SARS-CoV-2, pero pues en ese momento, para ponerlos en contexto, fue en 2016 donde, pues entre 2016 y 2017 fue que ocurrió lo del caso clínico de la paciente. Y obviamente lo del curso, estoy de acuerdo con el doctor en que la superposición hace ese curso tan vertiginoso que explica Elías. Y bueno, y Andrés, felicitaciones, te califican 10 sobre 10 y Gracias, profe. creo que la presentación fue muy clara para todos. No sé si alguna otra pregunta, algún comentario. Ana, ¿quieres decir algo? No, felicitarlos, doctor. Excelente caso, muy claro, conciso. Creo que a todos nos fue muy útil el repaso sobre IPAF y bueno, creo que la asistencia estuvo muy buena y pues la discusión muy interesante. Entonces, mil gracias a ustedes por participar. Agradecer a la doctora Ana y al profe Carlos Jaime, pues por su parte, pues muy importante en la realización del caso clínico, pues sin él no hubiera sido posible, y a los demás profesores del programa que también se conectaron a la charla, el doctor Pinto, el doctor Andrés, el doctor Márquez. Fueron los que vi conectados. Sí, entonces yo creo que podemos ir terminando. No sé, doctor Carlos Jaime, si tiene algo más que decir. No, de pronto el doctor Mantilla hace un comentario final de que hay un panel de anticuerpos que hace Cilia, que es, pues, que es interesante y poco costoso. No lo conozco, doctor, La pero doctora Cilia en Caire. ok. No sé si son los mismos anticuerpos que se refiere el doctor como del panel, pero digamos que pues cuando uno mira lo de IPAF, pues es lo que uno deduce de la literatura y lo que hacemos. Pues Perfecto. la verdad, digamos, nosotros participamos con neumólogos de la Clínica del Country desde hace más o menos 2 años en una reunión interinstitucional que hacemos los miércoles al mediodía. Y pues nosotros le pedimos a los pacientes ANA, ANCA, factor reumatoideo, citrulina, ENAS, y además un panel que nos hace Cilia, que realmente es poco costoso, que tiene RO52, el JO1, el PL2, el PL7, el CRP, el PMSCL75, el PMSCL100, o sea, muchos de los que se miden para esclerodermia y miopatías, el MI, los 2000, el MDA5, el Q, y la verdad que ese panel nos ayuda mucho para ayudar a identificar a los pacientes hacia dónde pueden ir. Porque esta paciente es un claro ejemplo que, digamos, que se ayudó mucho haciendo el panel de pues, los anticuerpos y el Rho positivo alto, ¿eh? Y después el JO1. Entonces, pues hacer ese panel, pues los pacientes que pueden, ese panel donde Cilia vale como 160, 180, y pues se evita uno pedir el JO1, el SCL70, el RO.
Entonces, realmente no sale tan costoso y digamos, a muchos de los pacientes nuestros con enfermedad pulmonar y con esclerodermia y con miopatía, pues, a todos los que tenemos nosotros desde hace algunos 4 años les hacemos ese panel. Entonces, y nos ayuda siempre a identificar los subgrupos de enfermedades. Gracias. Gracias, doctor. Me imagino que de pronto por la técnica y por los anticuerpos debe ser un Western blot. O sea, no se cuantifica dice si son presentes o ausentes. Sí. Ok. Pero sí orienta mucho y anticuerpos que no hacemos. Sí, Elías. Cilia me ha ayudado con 2 casos que hemos diagnosticado de miopatía asociada a MDA5. Y es con este panel que lo hace. Sí, con ese panel. Sí. Y la otra cosa es que realmente en este caso lo que predomina es el síndrome antisintetasa, que es el que da pronóstico. Y yo creo que una pregunta interesante que hacen ahí es en estos casos el uso de rituximab, que parece que es como, digamos, el de pronto el medicamento ideal en ellos, ¿no? Y la verdad nosotros antisintetasa vemos poco y pues tenemos algún par de casos que me acuerden en los últimos años en los últimos 5 años hemos visto 2 casos apenas. Y pues a uno de ellos le pusimos rituximab, a los 2 le hemos puesto rituximab. Uno de ellos, Rubén, es la paciente que compartimos de aquí, que vivía en Bogotá y que ahora vive en Barranquilla. Perfecto. Paciente tuyo. Un hombre y esta chica que se fue a ir a Barranquilla, sí. De pronto lo que yo diría es que no sé si sean realmente tan pocos, sino que de pronto tenemos a veces un problema, o por lo menos particularmente me pasa a mí, que cuando el paciente, pues digamos, se piensa en una antisintetasa y el antijo 1 le da negativo, digamos que las otras especialidades descartan el diagnóstico, pues, y ese anticuerpo solo está presente en normalmente 30-40% de los pacientes, y creo que lo que hay que buscar exhaustivamente es como los otros signos clínicos, que como en este caso las manos en mecánico nos orientaron claramente. Y también hace un comentario el doctor Ormaza acerca de los fenotipos guiados por anticuerpos. Es verdad, pues digamos que también es un enfoque interesante dependiendo de las enfermedades, dependiendo de los anticuerpos, de hacer fenotipos pues, de enfermedades. Claro que creo que orientan tanto en el diagnóstico y, como se decía, en el tratamiento tal vez con anti-CD20 como una opción. Bueno, pero muchas gracias porque un caso muy interesante, ¿ah? Sí, muchas gracias a todos por conectarse. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Reumatología y del Comité de Educación, los invitamos en un mes a un nuevo caso interinstitucional y el 5 de septiembre en la mañana a la jornada de residentes de reumatología. Que pasen buena noche. Nuevamente gracias al doctor Chavarriaga y al doctor Carlos Jaime y felicitaciones por el caso. Gracias, doctor Mantilla, por el comentario final, y gracias a todos los miembros por asistir. Es un gusto para nosotros hoy debutar en sociedad. Felicitaciones, que descansen todos. Lo hicieron muy bien. Muchas gracias.